Más allá del tiempo y el espacio, existe un algo inentendible e indescriptible, carente de una forma definida. Este ser no comprende la realidad, el bien del mal, lo único que podemos asumir de esto es que se esparce como una metástasis a través de las realidades, infectándolas con su presencia, y luego asimilándolas. A esta forma imperecedera e incomprensible la hemos llamado la entidad, o el ente. Existe desde nadie sabe cuándo, ni nadie sabe dónde, pues hasta donde se entiende, puede que esta entidad entera sea una dimensión de la realidad, arrastrando individuos a su interior para alimentarse infinitamente de ellos. La entidad se ve atraída por puntos del espacio y del tiempo llenos de dolor, tragedia y sangre, así como por aquellos individuos de determinación férrea e infinita. A los corrompibles los ataca con ideas de muerte y destrucción, adoptándolos como sus cazadores de preferencia. A estos los llama asesinos, y los imbuye de poder, actuando en mayor o menor medida a través de ellos. A los incorruptos, aquellos que no se rinden y entienden que la vida consiste en sobrevivir para morir en otro momento, los llama supervivientes, la fuente principal de nutrición para el ente. Asesinos y supervivientes son sometidos a un juego del gato y el ratón eterno dentro de un reino aislado de la realidad, donde los supervivientes pueden morir y revivir infinitas veces para satisfacer el ansia de sangre de los asesinos. Para mantener la falsa esperanza del escape y la supervivencia, el ente organiza un juicio final donde los supervivientes tienen la posibilidad de evitar morir al escapar a un plano seguro de su reino. Los asesinos, en su lugar, son infinitamente motivados a cosechar sangre, sea a través de la manipulación de sus sentidos, o porque sus deseos basales son los de la caza. En esta serie de vídeos cubriremos la historia detrás de cada asesino y superviviente, explorando sus recuerdos, skins, poderes, y cada mínima pista de sus existencias a través del multiverso de Dead by Daylight. Bienvenidos a Lore by Daylight. En circunstancias normales comenzaría hablando por el primer asesino de esta antología de homicidas, Evan McMillan, más conocido como el Trampero. Sin embargo, creo que si queremos entender más sobre este mundo y sus reglas, tenemos que remontarnos verdaderamente al más antiguo de los asesinos adoptados por el ente. En este reino ilógico el espacio no se comprende naturalmente. La entidad reconstruye los mundos que asola, pero en su inhumanidad, es incapaz de entender verdaderamente cómo funcionan, basándose únicamente en los recuerdos de las personas que atrapa en su ser. A lo largo y ancho del reino del ente existen múltiples planos y reinos, todos inspirados en los recuerdos de sus víctimas. Uno de estos reinos es el del Bosque Rojo. Aunque el dominio tenga en sus orígenes las memorias de una cazadora furtiva de los bosques de Chernóbil, el ente lo amplió para dar lugar a una de sus más fieles seguidoras. El cuasi olvidado complejo de templos dedicados a la purificación de los seguidores de la suma sacerdotisa. Se creía que el vertiginoso salón hipóstilo sostenía el peso de los cielos. Extraído de los recuerdos de la plaga, el templo fue plantado en los dominios del Bosque Rojo, cuyos vientos erosionaron sus suaves bordes, siendo ahora no más que un faro de horror, visible desde los 4 puntos cardinales. A este templo de la purgación es al que pertenece Adiris, la suma sacerdotisa de Babilonia, una brutal asesina que vaga por el reino del ente esparciendo la plaga que en vida asoló a su reino, y compartiendo igualmente la cura a través de fuentes de devoción infectas, que le otorgan poderes sanguinarios al ser consumidas por los supervivientes. Su vestimenta refleja el estatus social que tuvo en vida como suma sacerdotisa, vistiendo una toga tejida con las mejores sedas de Babilonia, la cual no se vio exenta de los cruentos rituales que su religión demandaba, manchándose con las vísceras de buitres, que destripaba con sus propias manos. El culto al que Adiris se adscribía era tan cruel como compasivo en sus maneras, algo perfectamente reflejado en su naturaleza protectora para con sus fieles, pero inenarrable para quienes presenciaban los sacrificios, consistiendo algunos de ellos en la quema de órganos humanos o animales preservados dentro de incensarios, como se ve en el arma que porta en el reino del ente. El cómo Adiris se transformó en un cadáver infecto andante, asesinando indiscriminadamente en nombre de una deidad oscura, es algo que veremos a continuación, explorando los recuerdos de la sacerdotisa. Cuando tenía 5 años, Adiris, la más joven de una familia de 7, fue abandonada en los abrasadores escalones de ladrillo rojo del templo de la purgación de Babilonia.
Para poder lidiar con el trauma y el dolor, se aferró a la creencia de que los dioses tenían un plan para ella. Su nueva vida consistía en una tranquila servidumbre. Cuidaba los jardines, preparaba comidas ceremoniales y abrillantaba los quemadores de incienso rituales. Por las noches, rezaba por una señal que revelase su propósito en la vida. Las emanaciones de los inciensos le congestionaban, irritándole los ojos. Se trataba de la visión de la más pura magnificencia, de dignidad inmaculada, de la cual carecía, lo que mojaba sus mejillas con lágrimas. Al madurar, se le encomendó la asistencia en los rituales de adoración anual de la cabra marina, el dios del agua y la creación, sirviendo a los sacerdotes de más alto rango. Adiris balanceó el incensario por la sala hipóstila para lanzar densas humaredas negras que llegaba a los imponentes pilares de piedra antes de desvanecerse. Sus preocupaciones desaparecieron, y se sintió bendecida por una forma que la acercaba más que nunca a los dioses. Trabajó tan duro como pudo a partir de entonces. Cumplía con sus obligaciones, aceptaba tareas extra y ayudaba a los sacerdotes durante los rituales de purificación. Recuerdos. 4097 a 4099. Que tu voz llegue al más allá. Repetía Adiris hasta convertir el rezo más en una palabra que en una oración, balbuceando en armonía con sus compañeros emisarios de la fe. Que tu voz llegue al más allá, pronunciaban ya. 13 mujeres formaban un círculo alrededor de un altar de piedra. El canto de Adiris flaqueaba con el tiempo, siendo la única señal de su participación el roncor de su garganta. Cada pronunciación era agónica. El dolor casi le hizo olvidar al hombre desnudo, retorciéndose boca abajo en el altar, atado con correas de cuero. El sumo sacerdote entonces levanta la mano. Adiris y la compañía detuvo el rezo, alzando las cabezas. Javan evoca una frase. Aprecia el dolor, un sacrificio a la cabra marina, la deidad del agua y la creación. Los emisarios se dispersan y Adiris avanza hacia el hombre del altar. Las lágrimas brotan de sus ojos enrojecidos. Ella desea brindarle consuelo y asegurarle que las deidades lo aman, quizás incluso lo liberaría del altar, evitándole el dolor inminente. Sonríe, con la inocencia de un infante, y en su mirada de compasión se reflejan sus pensamientos. Si tan solo comprendieras la importancia de tu sacrificio, gozarías de júbilo. Besa al hombre en la frente con ternura antes de alejarse. El invocador actúa entonces. Un hombre pequeño y arrugado, envuelto en túnicas blancas teñidas de un sanguinolento escarlata. Adiris inclina la cabeza y se une a los susurros. Que nades por el mar y las estrellas. El invocador observa al hombre atado con detenimiento, asiente, se arremanga las túnicas y ensarta al sacrificio con una lanza, perforando la espalda baja del hombre. Este se arquea hacia arriba, gritando, sacudiéndose y convulsionando hasta que la parte inferior de su cuerpo se inmoviliza. La vejiga se vacía sobre el altar. El invocador alza su pierna sobre la losa, empuja la lanza hasta que se oye un chasquido escalofriante. No es ni un aullido ni un grito, tampoco una súplica. Va más allá del dolor. La vértebra revienta asomándose por la herida, de la cual la sangre sale a borbotones. Adiris recuerda voltearse para evitar las arcadas por lo que presenció. Sus compañeras miran hacia arriba, rezando alabanzas a los dioses, pero nada ahoga los gritos del sacrificio. Su voz llegará al más allá, piensa Adiris, recobrando la compostura y recitando un texto sagrado en su mente. El designio de los dioses es incuestionable, pues ellos conocen la belleza que el ojo humano es incapaz de percibir. Confía en ellos, Adiris. Se repite, cediendo ante su fe. Dispuesta a unirse a las alabanzas, no es capaz de ignorar a Javan, el sumo sacerdote. Se cubre el rostro, pero ella vio una lágrima cayendo por su rostro, reflejando aflicción. Siguiendo el ritual, Adiris se encargaba de la limpieza de la cámara de sacrificios. Un círculo rojo sangre brilla como el sol del día que la dejaron en la entrada del templo. Siendo apenas una infante, sus recuerdos son difusos, solo sensaciones. El calor sofocante, los dolorosos pasos sobre la arena ardiente, y la figura de sus padres, reemplazada por Javan, el único sacerdote que la observaba con gentileza. Cuando llora, Javan la recoge bajándose la capucha, y la pasea por los patios del templo, familiarizándola con las estatuas de los dioses. Risan, protector de los astros. Hortares, centinela del desierto. Atilalara, madre de la humanidad. Deidades que velarían por ella. Javan se vuelve un maestro, una figura paterna.
Le habla sobre su religión, formada por exiliados que pensaban que las otras creencias se corrompieron por cuestiones políticas. Aportaron nuevas perspectivas al más allá y unificaron a todas las deidades bajo la gran creadora, la cabra marina. Adiris encuentra guía en las enseñanzas de su padre adoptivo, un significado en la servidumbre, tranquilidad al entender que el sufrimiento es amor. Se estremece al conectar la compasión con el sacrificio cruento, pero trabaja sin cesar para superar sus dudas. Sin embargo, con el paso de los años y a medida que su fe crece, Javan cambia. Ella percibe pesadez en su caminar. Su voz apagada durante la lectura de los textos sagrados. Contrario a la época en donde se le veía energizado por los generosos sacrificios a las deidades, ahora reflejaba arrepentimiento. ¿Qué tipo de oscuridad podría apagar el sol del desierto? Se cuestionaba Adiris. Recuerdo 4100. En el patio del templo Adiris se enfrentaba a su maestro en un juego, los ojos de ambos fijos en el tablero. Ella lanza un dado de madera, mueve un disco negro sobre las casillas, cayendo en una pieza de Javan. Este no reacciona. Adiris lo mira con tierna inquietud. Sacrificio dichoso el de esta mañana, no es así. Las deidades se regocijan, alabadas sean. Así es. Alabadas sean. Javan apenas levanta la mirada. Por un segundo todo pasa inadvertido, la brisa fresca, los pájaros. Javan analiza el patio. Al no ver otros ocupantes, mira a su hija a los ojos. Ella piensa en la bondad de Javan, su amistad, un mundo sin él sería más oscuro. Esto tiene que tratarse de una prueba, cree ella. Interrumpe al sacerdote con la oración que ha repetido miles de veces. Es una orden de las deidades, ahora él nada tras la cabra marina. Javan mira al tablero nuevamente. Mueve el disco de Adiris y coloca el suyo al final. Parece que gané. Como ordenaron las deidades. Adiris empuja su silla hacia atrás al levantarse con oposición a la jugada. Reescribiré las reglas de Ur. Incluiré decretos, castigos, robos y sacrificios. Y si alguien se opone, predicaré esas cruciales palabras. Es un mandato de la violenta cabra marina y sus dioses malditos. Dice Javan, apartando el tablero. Adiris niega, jamás se había imaginado oír tales osadías provenir de la boca de Javan. Esto es una blasfemia, Clama con dolor. Las prominentes bolsas formadas bajo los ojos del sumo sacerdote parecen hincharse. Así es. La verdad suele serlo. Recuerdo 4101. Mensualmente se efectuaba el Día de la Virtud, donde se purificaban los pecados de la congregación. Las campanas repicaron. Adiris y el resto del templo cayó de rodillas, la frente contra la piedra helada. Ella levanta la mirada y ve llegar a la doncella guardiana, quien se abre paso entre la multitud, guiada por la fe para buscar a los pecadores. Ella espera, cuenta los arañazos en el suelo hasta que oye un grito. Una mujer suplica, y de golpe se escucha una contracción, tose, se ahoga. Adiris ve cómo la arrastran por la garganta a la plebeya. Apenas se percata de los pies oliva que se paran frente a ella. De pie, le gritan. Adiris se encoge bajo la mirada de la doncella, notando el rastro de dátiles maduros en su boca. Bajo los ojos de la cabra marina, revela el mal que has presenciado. Entrega a los ladrones adúlteros y blasfemos para que los purguemos. Los hombros se le tensaron. Adiris mira a Javan, el hombre que la crió. En la lejanía resuenan los gritos agitados de un blasfemo. Su indecisión le oprime el pecho, se aprieta, se retuerce, y oye su propia voz. No he presenciado ningún mal. Por las deidades, mis ojos son puros. Tensos segundos que se vuelven horas, transcurren bajo el escrutador análisis de la doncella, extendiendo la realidad hasta su límite, hasta que asiente. Que nades por el mar y las estrellas, la bendice. Adiris recuerda el esfuerzo sobrehumano que le tomó no derrumbarse mientras la doncella se alejaba. Recuerdo 4102. Mientras barría el polvo de los pisos del altar, pasos apresurados sorprendieron a Adiris. Era Javan, con el rostro tenso. Antes de poder preguntar nada, la calla. Hija mía, maldito sea el hombre que alguna vez fui. Te cuidé cuando eras pequeña y te corrompí con las nociones de juicios y castigos divinos. Ahora veo que estás conflictuada, pensamientos que se apoderan de ti. Deja a un lado mis enseñanzas, observa la sangre derramada en este templo. Ninguna limpieza purificará los horrores perpetrados por nuestras manos. Pero ella solo recuerda la doctrina, la voluntad de los dioses es la ley. Ningún ser humano cuestionará lo divino.
Quien lucha contra las mareas perecerá. Pero se sorprende al permanecer en silencio, y Javan aprovecha para añadir. Soy viejo y ya desperdicié esta vida, pero no soportaré destruir la tuya. Búscame aquí al anochecer, dentro de 2 semanas, y escaparemos de las garras del engaño. Si aún dudas, ruego a las deidades que no te respondan tus plegarias. Hija mía, que el silencio sea tu respuesta. Recuerdos 4103 a 4105. Su corazón late, mas no puede evitar la sensación de vacío, algo gotea ácido en su estómago revuelto. Se pasa los días previos al escape rogando a los dioses. Con moretones en las rodillas, reza a las deidades, suplica, grita en silencio por una respuesta que nunca llegará. El viento permanece impávido. Ella está sola, rodeada de piedra, menospreciada por estatuas de dioses impasibles. El polvo flota en el aire, se adhiere a su piel, más real que cualquier cosa que haya creído. Toda una vida de fe y protección se desmorona. Se siente inestable. La única certeza en su mente es que debe abandonar aquel horrible hospicio. Se pone de pie, dando la espalda al templo. Un susurro. El chillido apagado que suena en su mente no está definido, son palabras inarticuladas de una lengua bífida. Pero las siente. Comprende una verdad extraordinaria. Nunca estuvo sola. Ella nunca estará sola. Jamás. Y entonces otra emoción la embarga. La vergüenza. Se atrevió a dudar de los dioses. En sus susurros caóticos había exclamaciones de dolor, rabia, y sed de sangre. Expiación, grita. Se arranca la bata y alcanza el látigo, un instrumento cruel con espinas y púas de bronce. Expiación, una vez más, moviéndolo con gran fuerza contra sí misma. Las púas desgarran su espalda, se enganchan en la carne cuando lo jala. A través de dientes apretados grita, tratando de contener el sonido en la garganta para que nadie sea testigo de su expiación. Sacude de nuevo el látigo. La sangre salpica el suelo. Los espasmos de dolor la recorren mientras se arranca la piel, los jirones cuelgan en hilos pálidos mientras se le desgarra la carne. Se prepara y sacude el látigo una y otra vez hasta que queda todo bañado en sangre. Expiación, repite. ¿Cuánta sangre es suficiente para solventar mi pecado? Cada centímetro de su cuerpo siente la agonía escapar. Moribunda, piensa en soltar el látigo, huir de las paredes que la encierran, pero recuerda la doctrina de Javan. El sufrimiento es el corazón del amor. Con una renovada energía, continúa la limpieza del alma a través de la sangre. El sudor le resbalaba por los poros al final del rito. Se acostó desnuda sobre las sábanas, pegándose estas contra sus heridas abiertas y supurantes. Con cada movimiento, gruesas costras se desprendían de su piel. Con un gran esfuerzo, alza la cabeza y trata de identificar el sonido de quien acaba de ingresar en sus cuartos. Es Javan. Se arrodilla tras ella, con un paño húmedo en la mano. Está demasiado débil para dirigirle la palabra, pero el susurro de su dios Sisea, se sacude, y le comunica el sentimiento apresurado que habita en su mente. Blasfemo, le dice muda. Él limpia la sangre de su espalda y acerca los labios a su oído. ¿Es esto acaso obra de la doncella guardiana? ¿Que ha podido provocar su fe ciega? Toma la mano de su hija. Ella se esfuerza por permanecer consciente mientras el blasfemo la toca. Te fallé, hija mía. Pero ya basta. Sé fuerte, y pronto escaparemos. Recuerdo 4106. A pesar del dolor que siente con cada movimiento, Ariris levanta la cabeza al cielo y le agradece a los dioses por darle una señal. Aquel susurro permanece, a lo lejos, disipándose, aunque aún en control, influyendo. Ella le abrió el corazón al susurro. Avanza a pasos largos hacia los aposentos de la doncella guardiana, y toma el uniforme de purgación. Confía en que nadie descubrirá la fechoría, pues los dioses están de su lado en este acto. Un incensario de aroma dulce reposa sobre una mesa, invitándola a encenderlo. Permite que sus manos se muevan a su antojo, llenando el incensario con aceite y brasas brillantes. No cuestiona la voluntad de los dioses, sabe que todo se hilará y que, algún día, el tejido estará completo. Confía en ellos, Adiris. Indistinguibles los susurros de sus propios pensamientos. La luz de la luna la ilumina. Anochece. El humo danza alrededor de su cuerpo. Sus pies descalzos la llevan a lo largo de un camino de piedra hasta la entrada del templo.
Echa un vistazo dentro y ve entre las sombras la figura esbelta y temblorosa del sumo sacerdote Javán, su mentor, su padre. El blasfemo. Que su voz llegue al más allá. En ese instante no lo sabía, pero este sería el primer de eternos sacrificios que Adiris realizaría a la entidad. La doctrina llamaba a la purgación del pecado a través de la muerte. Ella podía ser perdonada, había recuperado el camino, creía haber oído a la cabra marina. Javán jamás podría nadar tras ella, a menos que fuese sacrificado por un fiel, y que las llamas purificasen su blasfemia. Entre la fe y la familia, Adiris escogió la fe, pues supo que alguien la estuvo vigilando todo ese tiempo. Sabía, o más bien, creía, fue engañada en creer, que aquello era lo correcto. Su obligación ante los dioses se potenció más que nunca siguiendo estos eventos. Y entonces llegó el evento que definiría su existencia. Más allá de los altos muros del templo, una catastrófica plaga resurgió, infectando a fieles e infieles por igual. Los sacerdotes necesitaban cada vez más y más ayuda en las purificaciones diarias. En cuestión de meses, los sacerdotes contrajeron la mortal enfermedad. En menos tiempo aún, se encontraban demasiado débiles para llevar a cabo ningún tipo de ritual. Adiris, que había asistido en muchos rituales de purificación, era la única que podía seguir llevándolos a cabo. No era más que una novicia, pero era perentorio contener el pánico. Los nervios la consumieron. Buscó auxilio en la cámara del santuario de los sacerdotes una vez más. Mientras encendía las velas, vio una estrecha apertura al fondo de la cámara. Se coló como pudo por el hueco, y llegó a una cripta oculta bajo el santuario. La estatua dorada de una mujer era lo único que contenía este pasadizo, con las manos extendidas y los dedos cubiertos de joyas. Era la señal que Adiris llevaba esperando tanto tiempo. El gran salón estaba repleto de seguidores que se inclinaron a la llegada de la novicia. Con grandes zancadas, llegó hasta el altar de ladrillo y tomó la daga ceremonial forjada en plata. Sus dedos, cubiertos por anillos de rubíes, se aferraron a la hoja como garras. Esa repentina muestra de ostentación intrigó a los seguidores, que ya estaban sorprendidos por su belleza y juventud. Mientras recitaba la épica de la creación, una mujer del fondo se desmayó. Adiris corrió hacia ella. Los pies de la mujer estaban cubiertos por negras ampollas. Sin dudarlo, supo lo que tenía que hacer. La hoja sagrada penetró en su carne con determinación. Se cortó el dedo índice del pie, y lo ofreció a los dioses, aún ensangrentado, suplicando a los dioses la salvación de aquella pobre mujer. El silencio se hizo en la sala. Cuando la oportunidad se presentó, fue proclamada la nueva sacerdotisa, alcanzando un estatus nunca imaginado. Desde entonces, portó su dedo amputado como amuleto. Adornada en oro, su palabra despertó admiración y adoración en los corazones de los fieles. Las historias sobre su riqueza, belleza y devoción se propagaron por toda la ciudad tan rápido como la enfermedad. Sus seguidores no tardaron en referirse a ella como la suma sacerdotisa de Babilonia. Las enseñanzas de Adiris fueron plasmadas en tablillas e himnos. Se sabrá en todas partes que los dioses maldicen a los infieles, proclama la tablilla 3:7. Y el terror se apoderará del infiel y insolente que anunciará falsamente mi advenimiento, palabra de Adiris, 48:9. Y en los himnos decían: el terror se apodera de los infieles, y gritan a los pies de los caídos. Durante la breve época en la que la sacerdotisa gozó de salud y estatus, se vio en la obligación de proteger su religión de las formas más extremas. Sus seguidores temían que otro culto fanático se rebelara entre el caos provocado por la plaga. Ella no compartió sus miedos, no podía hacerlo. Solo comunicó que no había nada que temer. A sus seguidores informó que la fe de los recién llegados sería puesta a prueba. En sus momentos más sombríos, se sentía atrapada, solo había una solución posible a este problema. Sabía exactamente lo que hacer. Lo había hecho antes. El líder de los fanáticos fue hallado muerto, desnudo y mutilado en medio de la calle. La palabra que se esparció fue que quienes le seguían huyeron de la ciudad, pero Adiris había visto lo que les había sucedido. Literalmente, se había esfumado en el aire, como la niebla. La fe de Adiris fue puesta a prueba cuando mostró los primeros signos de la infección. Empezó a toser una mezcla de flemas y sangre, le empezaron a aparecer abscesos en el cuello, y el pie, que ahora tenía 4 dedos, empezó a oscurecérsele.
Avergonzada por su enfermedad, comenzó a llevar un velo y un incensario con el que enmascarar el hedor rancio que desprendía su piel, llenando los inciensos que manipulaba con olíbano. Con la esperanza que los dioses la salvaran, siguió llevando a cabo los rituales, ofreciendo agua y comida bendecidas a sus seguidores. Maceraba en salmuera durante 3 días y en vino durante otros 2 una mezcla tremendamente acre de raíces molidas para hacer un ungüento curativo que aplicar sobre las erupciones cutáneas de los enfermos. Con hierbas y alcohol elaboró un líquido turbio y espumoso que aplicar sobre las ampollas. Para los rituales de purificación, los seguidores debían ayunar para degustar manzanas benditas por la sacerdotisa, y en los casos más graves, las manzanas benditas eran peladas y cubiertas de cenizas santificadas resguardadas en sellos de hematita con incrustaciones de seres con cabeza de pájaro, para ahuyentar a los espíritus malignos y celosos de los muertos que buscaban la desgracia de Babilonia. El ayuno era procedido por la ingesta de pociones eméticas elaboradas a base de mostaza y agua para provocar el vómito, y con ello, la expulsión del mal del organismo. La plaga, sin embargo, continuaba su implacable avance. La sacerdotisa entonces comenzó a trabajar en maneras más arcanas. Adoptó las prácticas prohibidas de un culto oscuro y olvidado. En estas, se veía obligada a llevar una corona de espinas que se adhería a su cráneo, y practicó el bañarse en mezclas de gusanos, moscas muertas y arcillas. Aunque las larvas devoraron su carne muerta, esto no sirvió para erradicar la peste de su cuerpo. Adornaba los templos y a sus seguidores con amuletos de esteatita grabados con la imagen de deidades protectoras, y ella misma llevó un amuleto de heliotropo tallado con la efigie de Herra, el dios del caos y la pestilencia, que la infundía de devoción para continuar los rituales y la elaboración de nuevas mezclas. El ungüento aromático, mezcla de savia de cedro, funcionaba más para enmascarar el olor de la muerte que para tratar las heridas. Los eméticos ahora eran de origen incierto para los fieles, que lo consumían para vomitar durante el ayuno con el fin de purificar el mal del cuerpo. Con el objeto de propagar los tratamientos y rituales más allá, Adiris mandó a inscribir en tablillas de piedra escrituras de conjuros corruptos usados para adorar a deidades olvidadas para que éstas vinieran en socorro. Rezó a todos los dioses que conocía por salvación. Mandó a construir un incensario con una roca caída de los cielos, mandando igualmente a elaborar tejidos con hilos que representasen la luna y el firmamento para implorar a la luna. Tan desesperada por su gente como por su propia condición, Adiris viajó más allá de las murallas de la ciudad para reflexionar y tomar una decisión crítica, una que podría ser clave para apaciguar la ira de los dioses. Frente a ella se extendían pastizales que otrora estaban llenos de vida, convertidos en un cementerio de carneros. En medio de semejante desolación, escuchó el débil balido de un animal hambriento. Su lana estaba bien crecida. Se alistó para el sacrificio, esperando ser oída esta vez. Rogó a todo pulmón mientras balanceaba el incensario, pero el carnero exhaló su último aliento antes de que el ritual llegase a puerto. La ofrenda a los dioses había sido un fracaso. Pero ningún esfuerzo resultó útil para contener la plaga, y de esto se culpó a sí misma y su debilidad. Ningún ritual podía salvarla. En un intento desesperado por apaciguar a los dioses, se autoexilió de la ciudad, viajando hacia el norte acompañada por varios seguidores. Atravesaron los fríos bosques de Urashtu hasta que caminar dejó de ser posible. Acamparon en una cueva húmeda, donde Adiris yacía en un charco de vómito. Tenía tan hinchado el pie, ya completamente negro, que no podía dar un solo paso. Tanto ella como sus seguidores cayeron en la realidad. Se habían infectado con la inefable plaga. Ningún cántico, fruta bendita o sacrificio redentor los había protegido de la plaga que arrasaba Babilonia. Al borde de la muerte, Adiris imploró una vez más a sus dioses. Al susurro que años antes la había conducido por el buen camino otra vez. Se arrodilló frente a los seguidores restantes y llevó a cabo una última oración. El humo negro del incienso se elevó por el aire húmedo antes de que una fría brisa se lo llevara. Jamás se encontraron los cuerpos de Adiris ni de sus seguidores. Se contaron muchas leyendas sobre su retorno, pero nadie sabe realmente cuál fue la suerte que corrió la suma sacerdotisa de Babilonia. La muerte y la miseria no fueron su final, sino su comienzo. El nombre de la plaga, Adiris, tiene varios significados.
persistencia, empatía e inventiva. La misma habla una extraña mezcla de acadio y sumerio. En su Memento Mori, donde vomita sobre el superviviente, recita el rezo, Adamika Dingira Sapume, que puede traducirse libremente como Señor, oye mi plegaria, purifica las aguas, temáticamente apropiado con su antigua veneración a la cabra marina, la cual podría tratarse del dios sumerio Enki, el cual posteriormente sería conocido como Ea en Babilonia. Se ha discutido bastante sobre el significado real de las palabras que recita, encontrándose otra traducción, en la cual recitaría: Dios, envíalos a tu boca, observad el cuerpo en la boca del Señor Oscuro, ambas más o menos conectadas con la idea del ente, aunque la primera interpretación tiene más sentido en relación con el personaje de Adiris, el cual ignora que el ente no es el dios al que ella veneraba. Como dato extra, también se ha debatido lo que dice cuando está en el menú de selección de personajes. Se ha entendido que dice, Meafaun Dingira Kurba. Aunque si intentas traducirlo del acadio o sumerio no parece tener un significado, ligeras alteraciones o interpretaciones han traducido la frase como ¿qué dios de la luna oye a la sacerdotisa? Lo que plantearía que Adiris, a estas alturas, ya no está segura de estar escuchando al mismo dios en el que creía originalmente, añadiendo algo más de tragedia a su personaje. En lo que se refiere a una cronología, ubicar el momento exacto en el que Adiris fue sacerdotisa es complicado, pues existen tanto evidencias como contradicciones sobre el período histórico al que pertenece. En la biografía se hace referencia a la historia de la creación, la cual debería referirse al Enuma Elish, un poema babilónico que narra el origen del universo, datándose su escritura entre el 1900 y el 1600 a.C. Otra pista es la mención de Urashtu, un reino que se alzó alrededor del 860 a.C., cayendo en el 590 a.C., lo que ubicaría a la plaga fácilmente entre el 1600 y el 800 a.C., por poner una referencia. Si leemos sobre la historia de Babilonia, encontraremos que para el 900 a.C. Babilonia ya no era un reino independiente, sino un poblado, y posteriores visitas registradas ubicaban a Babel como las ruinas de un poblado. En el 689 a.C. los asirios arrasaron con toda la ciudad, destruyendo templos, palacios y demás, arrojando los escombros a un río que bordeaba Babilonia por el sur. El reino fue liberado del control asirio por Nabopolassar, comenzando su reinado el 23 de noviembre del 626 a.C., y durando la Nueva Babilonia independiente hasta el 539, cuando los persas conquistaron el imperio. En el período comprendido entre la liberación y caída de la Nueva Babilonia se establecieron murallas y torres para fortificar el imperio, se reinstauraron las antiguas formas de escritura cuneiforme, y se destacó por ser un período de renacimiento y ostentación de riquezas. Todo esto nos indicaría que Adiris vivió en algún momento entre el 689 a.C., tras la liberación y reconstrucción de Babilonia, y el 590 a.C., antes de la caída de Urashtu. Como asesino y personaje jugable, la plaga fácilmente entra en el top de mejores asesinos una vez que aprendes a aprovechar las mecánicas del personaje. Su poder principal, la purga vil, infecta a los supervivientes, creando un efecto secundario. Mientras están infectados, los supervivientes toserán hasta que la infección los alcance por completo. En ese momento vomitarán sangre ocasionalmente, pasarán a estar heridos, y serán totalmente incapaces de curarse por métodos convencionales. Los supervivientes infectados infectarán igualmente los generadores con los que interactúen o a otros supervivientes. La plaga propiamente puede vomitar sobre los generadores, las tarimas, los casilleros y ventanas por las que saltan los supervivientes, garantizando varias maneras de contaminar al objetivo de forma indirecta y al mismo tiempo de controlar los generadores, evitando que un superviviente sano lo toque para no enfermarse, o recibiendo información de que un superviviente sano lo tocó para repararlo. La única forma de curarse de la plaga es mediante el uso de fuentes de devoción, unas fuentes que aparecen a lo largo del mapa, las cuales curan tanto el efecto secundario de la enfermedad como el estado de salud. Sin embargo, esto corrompe la fuente, permitiendo a la plaga ingerir la corrupción para transformar su vómito en un amplio proyectil de sangre, la purga corrupta, que en lugar de infectar al superviviente, lo hiere. Su poder de base es versátil, permitiendo distintos estilos de juegos o de aproximaciones a la partida. Cada asesino viene con 3 ventajas personales. Las de la plaga son universalmente buenas, teniendo una excelente sinergia con su propio poder. Esto no es canónico sino una idea personal, pero creo que la conexión que tiene Adiris con el ente es lo que le otorga unas ventajas tan particularmente buenas en relación con otros asesinos.
Devoción Oscura es una perk enfocada en la obsesión y el radio del terror. La obsesión es un superviviente elegido aleatoriamente al inicio de la partida. El radio del terror es un radio en torno al asesino el cual advierte de su cercanía a los supervivientes. Cuando la obsesión pierde un estado de salud, se le transfiere un radio de terror de 40 metros durante 45 segundos, otorgándote a ti el efecto de estado indetectable. Con el radio del terror sobre el superviviente, es posible que los demás miembros de su equipo lo rehuyan sin saber que realmente están evadiendo a su compañero herido, mientras tú te acercas sigilosamente. Intervención corrupta se activa al inicio de la partida, bloqueando los 3 generadores más lejos de tu punto de inicio en el mapa durante un total de 120 segundos o hasta que un superviviente entra en estado agonizante, o sea, hasta que lo dejes tirado. Finalmente, Terror Contagioso, se activa cuando dejas a un superviviente en estado agonizante. Cuando cae, los supervivientes dentro de tu radio de terror gritarán y revelarán su posición durante 6 segundos, algo conveniente contra equipos organizados o con linternas. Por estas ventajas, puede ser conveniente para jugadores nuevos el adquirir a la plaga. Con respecto a qué ventajas o add-ons utilizar para jugar con la plaga, Tanatofobia es una ventaja que casi todas las plagas utilizan. Con Tanatofobia, la velocidad de reparación se reduce en un 2% por cada superviviente herido, y cuando el equipo entero está herido, la velocidad se reduce en un 12%. Gracias a la purga vil, estarás sacando provecho de Tanatofobia casi toda la partida si la usas adecuadamente. Sobre add-ons, depende ampliamente del estilo de juego que estés buscando, pero 2 bastante buenos son el sello de hematita, que aumenta el tiempo que los objetos permanecen infectados en 30 segundos, y el emético infectado, que aumenta la efectividad del vómito en un 40%, infectando a los supervivientes mucho más rápido. Para finalizar, creo que la plaga es uno de mis asesinos favoritos, su historia es de las más completas y complejas al mismo tiempo, manteniéndose consistente a lo largo de todas sus iteraciones. Demuestra la corrupción que puede ejercer el ente sobre una persona de bien, al punto de convertirla en un individuo que cree hacer lo correcto aun cuando sus métodos son extremos. Infiltrándose en su mente a través de la doctrina religiosa, el ente influyó en Adiris para que hiciera su voluntad en la antigua Babilonia, incluso sugiriéndose en la descripción de algunas skins de Adiris que ella misma se encargó de propagar la enfermedad sin darse cuenta, algo que, podemos suponer, era también uno de los objetivos del ente, buscando alimentarse de todavía más caos y dolor. Atanika dingia asapome. Ah!